Bien, les doy la bienvenida al seminario Robótica Materiales para Construcción Impresa. Este seminario, las reglas generales van a ser las siguientes, que es mantener la cámara apagada y los micrófonos igual hasta el final. Todas las preguntas las pueden desarrollar a través del chat. Y ahora dejo con ustedes a Rodrigo García. Rodrigo, ¿te encuentras por ahí? Rodrigo, ¿estás? Ahí está. Sí. Rodrigo, ¿cómo estás? Te dejo a cargo del seminario. Nos vemos al final. Que te vaya bien. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Nicolás, por la introducción general. Les damos la bienvenida a el seminario Robótica y Materiales para Construcción Impresa 3D, auspiciado por CIPIX, en esta serie en que hemos ido presentando diferentes avances relacionados con la nueva tecnología de construcción impresa. Y hoy día tenemos como invitados a los investigadores Fernando Aguad de la Universidad Federico Santa María y a la doctora Claudia Muñoz de Ciencias de la Construcción de la Universidad del Biobío, en la cual van a presentar diferentes desarrollos en esta tecnología. Y primeramente voy a hacer una breve introducción de la tecnología y de los proyectos que están involucrados detrás de esta iniciativa para un poco entender el plan de trabajo en que hemos estado desarrollando. Entonces, primeramente voy a hacer esta breve presentación para que los que se han incorporado recientemente puedan ponerse al día de los temas que estamos abordando. Bien, en primer lugar, espero que estén viendo la imagen. Estamos viendo los inicios de la construcción impresa. Es una nueva tecnología de edificación basada en el control, en maquinaria con control digital y mezclas de rápida solidificación que se han combinado en los últimos años para plantear una nueva estrategia constructiva radicalmente distinta a la que existía previamente, que es imprimir edificios. Aquí a la izquierda vemos uno de los pioneros, el profesor Koshnevis de California, que hace unos pocos años plantea esto de depositar material que se solidifica rápido, y él sugería hacer una especie de súper gran impresora para hacer los edificios. Esta fue una de las primeras ideas que se lanzó a principios del 2010. También el ingeniero Enrico Dini en Milán, Italia, que logra imprimir esta primera casa o refugio de una sola pieza, lo llamaba. También un estudiante de ingeniería, este es un caso bien particular, Alex Leroux en Texas, más o menos los mismos años. Cuando surgen estas tecnologías, nunca se sabe exactamente quién es el primero, porque empiezan varios a la vez, digamos. Alex Leroux también en Texas, en el patio de su casa, con un portátil y un controlador, imprime también un pequeño refugio. Y una empresa en Rusia, Apiscor, desarrolla este brazo robotizado con una extensión radial, y hace una vivienda en Siberia de una forma muy peculiar, y que la difunde como la casa ejecutada en 24 horas a menos de $10.000. ¿Sí? Porque la gran desventaja de esta nueva tecnología es la rapidez en el tiempo, la reducción de recursos, residuos y materiales, que implica un menor costo y por lo tanto una mucha mayor productividad de la construcción. Estos fueron los inicios, y estamos viendo una tecnología que está naciendo en este momento en diferentes partes del mundo. Aquí hay más ejemplos, vamos a ir profundizando los profesores en algunos de estos ejemplos. En Francia, hace un par de años se hizo una vivienda de alta eficiencia energética que se está monitoreando y ejecutando ahora. En Bélgica acaba de terminarse la primera vivienda europea en 2 pisos, digamos, que vamos a mostrar más en detalle. Alex Leroux se asoció con esta empresa hotelera internacional y están imprimiendo una vivienda en serie. En China, la empresa Winsun de Shanghái ha montado toda una fábrica de casas impresas. En la República Checa se acaba de imprimir esta vivienda flotante en estos tiempos de pandemia.
En Italia, la empresa WAPS está imprimiendo con tierra y cáscara de arroz, una mezcla para hacer edificaciones más sustentables. En Tailandia también hace un par de años se imprime esta garita con una textura muy particular basada en los juncos de la selva. En el MIT se imprimió con gusanos de seda, no solo con mezclas convencionales de construcción, sino también con otras mezclas más naturales, con gusanos de seda. En el MIT, en unos investigadores imprimen esta especie de iglú. El ejército norteamericano también está imprimiendo una barraca, está desarrollando máquinas y vendiendo las mezclas, ¿no?, para construcciones en zonas de catástrofes, zonas de combate. La NASA también está usando la impresión 3D a gran escala, preparando los asentamientos extraterrestres en Marte. Dubái, el año pasado, construye lo que se conoce como el edificio impreso más grande del mundo, de 640 metros cuadrados, y Dubái también se ha planteado para el 2025 tener el 25% de sus edificios impresos, un desafío que es bastante complejo. Qatar también ha planteado este estadio de fútbol para el mundial que tienen que organizar, que sería impreso. Es decir, esta es una tecnología que está surgiendo en diferentes partes del mundo, de distintas maneras, con distintos equipos, una tecnología incipiente, pero con grandes potencialidades. Y en Latinoamérica también hay algunas experiencias. En Colombia está vivienda prefabricada. En Brasil, en estos meses de pandemia, se acaba de edificar la primera vivienda impresa, como vemos aquí, por un grupo de ingenieros del norte de Brasil. En Argentina, en Córdoba, también hay experiencia con un brazo robótico. En Chile ya hay una industria que es Vaumax, que tiene robotizado algunas partes, digamos, ¿no? Imprime algunas de las piezas. Y la Universidad del Biobío hemos hecho ya algunas experiencias a través de diferentes proyectos, que es lo que vamos a ir detallando ahora. Fundamentalmente tenemos detrás de nosotros, impulsando la construcción impresa en Chile, una serie de proyectos. En primer lugar, el consorcio CIPIX, que es el que está acogiendo este seminario, que es una iniciativa de Corfo, financiada por el programa Construye 2025, que está vinculando diversas empresas para instalar nuevos laboratorios de experimentación y prototipaje, en particular en la Universidad del Biobío, el laboratorio PEP, en el cual se está instalando, a través de un proyecto FONDEKIP, que es lo que está detallado aquí, en un brazo robótico industrial con un riel que permitiría tener la instalación de construcción impresa de mayor alcance en Latinoamérica, con una bomba de hormigonado y una serie de empresas detrás que se van a instalar en este nuevo laboratorio, donde aquí se ve el layout, que va a tener una línea de experimentación en madera y otra en hormigón, con el fin de generar un impulso a la construcción impresa en Chile. Y en esto estamos trabajando varios investigadores de la Universidad del Biobío, entre ellos la doctora Claudia Muñoz, que ha dirigido todo el desarrollo de mezcla, primero con el robot instalado en un puesto fijo, que es lo que va a mostrar mayormente en detalle posteriormente. Y asimismo tenemos un proyecto FONDESI, un proyecto de investigación con colegas de la Universidad Federico Santa María, incluyendo al doctor Fernando Aguad del Departamento de Electrónica, donde estamos investigando fundamentalmente condiciones de diseño arquitectónico y gestión de la construcción impresa con sistemas cooperativos multirobot, desarrollando instalaciones de prototipaje, simulaciones, modelaciones en BIM, para experimentar cómo va a ser esto de diseñar, gestionar edificios, en particular cuando hay que combinar robots. Y esto es lo que nos va a mostrar el doctor Fernando Aguad. Bien, en poco esta introducción pretendía ponernos al día a los que no hemos podido seguir todos los seminarios de esta nueva tecnología y de los proyectos con los cuales se está impulsando en el país y para toda Latinoamérica estas nuevas capacidades que pretenden generar grandes aportes en sustentabilidad y productividad de la construcción. Ahora vamos a ver las presentaciones, en primer lugar, del doctor Fernando Aguad. Perdón, voy a dejarlo entonces con mi colega de la Universidad Federico Santa María. El doctor Fernando Aguad es ingeniero electrónico y doctor en Ingeniería de Sistemas de Control y académico del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Técnica Federico Santa María, coinvestigador en el proyecto FONDESI, en el cual estamos trabajando, como mencionaba, en coordinación de robot. El doctor Fernando Aguad
tiene una particular experiencia en robótica en agricultura, por esa razón, donde ya había tenido experiencias de experimentación en nuevos campos, digamos, y de control de sistemas móviles de robot, lo invitamos a participar en este equipo y poner atención y desarrollo en estas nuevas posibilidades tecnológicas en la construcción. Entonces, gracias Fernando por participar en este seminario y esperamos tu presentación. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Rodrigo, por la presentación y por liderar también este tipo de proyectos acá en Chile. Como les dijo el profesor García, mi nombre es Fernando Guachín. Yo soy profesor del Departamento de Electrónica de la Universidad Técnica Federico Santa María en Casa Central en Valparaíso y lidero un grupo de robótica hoy compuesto solamente con 8 estudiantes de doctorado. Mis previos estudiantes de doctorado ya graduados están trabajando alrededor del mundo. Gratamente, tengo que decirlo, y uno de ellos en particular es el que me acompaña en esta investigación que hacemos en el marco del proyecto Fondesit del profesor García, y es el señor Robert Guamán, con quien hemos elaborado esta presentación. De hecho, la tesis de Robert está 100% inmersa en lo que es el proyecto Fondesit que está ejecutando el profesor García. Bien, dicho eso, yo quiero hablarles un poquito de lo que es robótica, pero tal vez un background importante decirles que en robótica, con mi grupo ya venimos trabajando hace 10 años desde mi llegada a Chile, y en particular me vengo desenvolviendo en temas de robótica ya hace aproximadamente 20 años. Primero en Argentina, luego en Brasil, Portugal y finalmente acá en Chile. Y nosotros trabajamos muy fuerte con universidades tal como la Carnegie Mellon, donde van la mayoría de mis graduados. Trabajamos también con la UC Davis, trabajamos con universidades de Europa, con 2 en particular, una de Polonia y otra de España, y ahora hemos comenzado a trabajar también con la Washington State University. Y a su vez nos relacionamos mucho con diversas universidades que más o menos están en el mismo nivel en rankings nacionales e internacionales como la nuestra, manteniendo una fuerte conexión de colaboración y cooperación entre los diferentes grupos. Y a partir de esta iniciativa del profesor García es que nos invita a sumarnos y nosotros, yo particularmente más que encantado de afrontar este nuevo desafío. Hoy Chile presenta muchos desafíos en lo que hace a la industria de la construcción y en particular es toda la tecnificación de la industria. Los procesos que son los procesos comunes de construcción hoy están sufriendo también el advenimiento de nueva tecnología que es propio de la consecuencia de esta revolución tecnológica, la 4ª revolución tecnológica que nos toca vivir hoy en día. Solamente para darle un ejemplo, y antes de meterme a hablar justamente de robótica en la construcción, cuando yo estudiaba ingeniería electrónica ya hace una buena cantidad de años, recuerdo que muchos de los cálculos los teníamos que hacer a mano. Teníamos nuestras calculadoras, por supuesto, y nos ayudaban en algunos cálculos, pero la mayoría de las veces teníamos que manejarnos con lo que se llamaban ábacos, que eran un conjunto de gráficas que utilizábamos para hacer los cálculos pertinentes al diseño de nuestra circuitería electrónica. Pero resulta ser que con el advenimiento de software sofisticado y la portabilidad de los computadores, nuestro mercado de trabajo sufrió un golpe. Pero un golpe en el buen sentido, porque antes nuestras horas de trabajo tenían que, o sea, nos pasábamos haciendo cálculos nada más, y el cliente pagaba por esas horas. Sin embargo, ahora mismo, nosotros en vez de pasar horas haciendo cálculos, incorporamos una herramienta tecnológica y podemos tener resuelto el problema en milésimas de segundo. Y no solamente tener resuelto el problema, sino tener más de 1 millón de iteraciones para encontrar la mejor solución posible. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? De que la revolución tecnológica y en particular el adecuamiento o el uso de tecnología en cualquier proceso, ya sea formativo, industrial, cualquier proceso, implica un cambio que va a repercutir también en la forma en que es llevado a cabo ese proceso. Pero es un cambio que es necesario. En particular, en lo que es la construcción de Chile, en la industria de construcción de Chile, hay muchas áreas en las cuales nosotros, como desarrolladores de tecnología, hemos encontrado, por ejemplo, un espacio para trabajar. Ahora voy a hablar de lo que es robótica exclusivamente en la construcción, pero para que le interese, pueden chequear en nuestra página web los diferentes desarrollos y tenemos mucho hecho también en el desarrollo de sensores y percepción para la construcción. Voy a hablar de robótica en la construcción un poco. El profesor García hizo una excelente introducción. Yo les quiero hablar de un tema en particular. Cuando uno habla de robótica, inmediatamente, al menos en este contexto, se imagina algo como lo que tenemos acá, que es un manipulador móvil.
el manipulador móvil, donde en el end effector se le coloca el estresor y empieza a hacer la deposición de todo el material. El problema, el manipulador, perdón. El problema particular que tenemos con los manipuladores, que son los que emulan el movimiento de un brazo, como el ejemplo que tenemos acá a la derecha en particular, este es el típico manipulador con el que nosotros nos enfrentamos en la mayoría de los casos de estudio de robótica aplicada a la impresión 3D. El manipulador en este caso, depende de las configuraciones, tenemos diferentes tipos de configuraciones. El más común es como, por ejemplo, algunos de los ejemplos que mostró el profesor García, que lo vamos a ver enseguida también, son los que se llaman manipuladores cartesianos, que son muy similares a lo que son las impresoras 3D. De hecho, las impresoras 3D son las que causan toda esta revolución. Pero son impresiones del tipo cartesianas, y en particular, el dispositivo en sí no es móvil, no lo podemos desplazar por el espacio de trabajo. Nosotros, en lo que hace a este proyecto en particular, lo encaramos de manera diferente, y esa es la novedad que le damos, al menos en novedad de investigación. Y es pensar que el manipulador, que al final de cuentas, el que en el end effector, que le tenemos montado el extrusor, lo que sucede es que nosotros aquí a la base le agregamos ruedas, por decirlo de esta manera tan caricaturesca. Y al agregarle ruedas es que convertimos el manipulador en lo que se llama un manipulador móvil. Tenemos el brazo, el extrusor colocado en el end effector, y una base móvil que se puede desplazar por el espacio de trabajo. Ese ha sido nuestro approach, en este caso nuestro enfoque, para dar una solución tecnológica científica novedosa a lo que es el desafío de utilizar robótica en la construcción. Ahora tenemos muchos otros desafíos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a imprimir? ¿Cómo lo vamos a imprimir? ¿Sí? Y cómo nosotros vamos a mover el robot a medida que imprimimos. Porque en particular, en los ejemplos anteriores, la mayoría de los casos que se muestran son robots que están fijos. Entonces, hay un problema acá en robótica que pasa desapercibido, y se conoce como la dexteridad, y es decir, la alcanzabilidad que tiene el manipulador. Nosotros vamos a poder imprimir tanto como el bracito sea capaz de alcanzar. O dicho de otra manera, vamos a poder imprimir dentro del área que está destinada para la impresión. Y esto hace que la escalabilidad sea realmente un problema. Por eso nosotros apuntamos a trabajar con manipuladores móviles. O dicho de otra manera, el extrusor se va a estar moviendo y desplazando en el ambiente. Para eso tenemos que tener en cuenta, por supuesto, que lo que estamos presentando acá, y esto yo quiero que quede súper claro, no es una forma de reemplazar la mano de obra, porque no está apuntado a ello. Como su nombre lo indica, queremos hacer la construcción más rápida, más precisa. No así reemplazar la mano de obra, porque no tiene nada que ver. Entonces, dicho eso, lo que buscamos es a su vez que esta tecnología pueda ser implementada. Para que esta tecnología pueda ser implementada como cualquier otra tecnología, necesitamos que tenga un bajo costo. Si no tiene bajo costo, no va a tener mercado. Tenemos que tener cierta libertad para el diseño geométrico de aquello que queremos imprimir. Y por eso es que es tan importante trabajar en este caso con lo que se llama el end effector de manipulador, que le da los grados de libertad al extrusor para que pueda ir depositando el material a medida que el robot se desplaza. Queremos, por supuesto, también mejorar la productividad. Ese es el desafío principal, ¿sí? La productividad de acuerdo a todas sus métricas. Y, por supuesto, asegurar una calidad de producto. Ustedes saben que construir, en particular en Chile, no es sencillo. Tenemos que tener todas nuestras edificaciones antisísmicas. Entonces hay un montón de regulaciones, un montón de criterios a tener en cuenta. Queremos también reducir lo que es el riesgo que hay para el trabajador. Y esto es, la maquinaria va a estar en un espacio de trabajo que es compartido con la persona. Entonces, o las personas, ¿cómo podemos hacer para que coexistan máquina y persona trabajando en el mismo lugar? Porque no nos engañemos, o sea, nosotros podemos tener el excelente robot que está haciendo toda la construcción, pero hay detalles que tienen que ver con la propia construcción que lo va a hacer la persona. Entonces, ¿cómo podemos asegurar que esta interacción sea en beneficio del proceso que estamos llevando adelante? Y hay otras cosas que están asociadas también, que escapan un poco de pronto a lo que es la robótica, pero lo que viene la charla de más adelante, por ejemplo, los materiales que vamos a utilizar. ¿Cómo vamos? De hecho, el material que es la entrada a todo el diseño de nuestro sistema es súper importante porque nos va a hablar, por ejemplo, de la velocidad de deposición, y esa velocidad de deposición va a indicar a su vez cuál es la velocidad de movimiento que va a tener el robot. Las cuestiones no son tan simples. Alguna vez alguien me dijo que para trabajar en robótica en la construcción solamente se necesitaba un manipulador y un extrusor, pero no es tan así. Hay un montón de matemática y hay un montón de investigación
que se tiene que hacer, matemática, física, investigación, por supuesto química, que hay que hacer para asegurar que el proceso funcione. Porque para que el robot se mueva no se necesita más que un curso de pregrado y hasta tal vez de secundaria para lograr que cualquier persona haga mover un robot. El problema es que el movimiento del robot tiene que ser acorde a lo que nosotros queremos imprimir, y en este caso es un edificio, una pared, una construcción en general. Tenemos también que reducir costos y en particular tenemos que reducir lo que son los desperdicios. ¿Sí? Por eso también la idea de utilizar robótica en este caso, porque se piensa que puede hacer un uso más eficiente del recurso constructivo. Aquí un ejemplo, este ejemplo no es nuestro, ya el profesor García hizo algunas menciones a diferentes ejemplos de cómo se utiliza hoy. Este es el ejemplo de una combinación entre un robot cartesiano, que es ese que ven ustedes que se mueve entre rieles, con también un manipulador, y ahí está el extrusor que va depositando el concreto. Entonces, hay un montón de cosas acá a resolver, como por ejemplo, cuál es la forma que se va a mover, cuál es el tiempo que va a requerir para moverse, cómo va a ser el espacio de trabajo. Por lo general, el espacio de trabajo se busca que sea un espacio de trabajo bien restrictivo. En general, dicen las normas que donde hay un manipulador no puede haber una persona. El problema es que en este caso tenemos que estar coexistiendo. Y ahí ya podemos hablar un poquito más de lo que es realmente el tipo de manipulador que se va a instalar, que se llaman manipuladores que tienen lo que se conoce como un low compliance, pero ese es otro tema que no corresponde a esta charla. Pero es el hecho de que efectivamente hoy se están desarrollando manipuladores, como los manipuladores que fueron comprados para este proyecto, en donde si hay una persona presente, la fuerza y la inercia del manipulador no van a causar daños a la persona en el caso de alguna colisión. Bien, esto era del video que les mostraba de Bélgica. En general, lo que nosotros queremos llegar es a lo que se muestra más o menos acá. Tener un equipo de manipuladores móviles. Si no están familiarizados con robótica, lo que tenemos acá, este es el monito, por decirlo de alguna manera, de un manipulador, que puesto en una base, esto es una base robótica, nosotros disponemos de este tipo de bases en mi laboratorio, este es el tipo de manipulador, tenemos dos que fueron comprados a partir de este proyecto con el profesor García. Cuando se monta encima de una base móvil, es que nosotros tenemos ya lo que es el manipulador móvil. Y fíjense que acá nosotros ya podemos hacer que el vehículo, si aquí nosotros le colocamos el extrusor para ir depositando todo el material a medida que va saliendo, digamos, nosotros podemos gobernar el movimiento del manipulador más el vehículo y de esa manera ampliar todo el espacio de trabajo y no quedarnos restringidos, por ejemplo, a lo que pasaba en este ejemplo de impresión de Bélgica, ¿sí? En donde el espacio de trabajo, que en realidad es el espacio de impresión, queda reducido. Lo que nosotros queremos hacer es agrandar, escalar esto para poder hacer espacios grandes. Entonces encontramos que una buena alternativa era con manipuladores móviles. Por supuesto, todavía nos falta bastante en este sentido, ¿sí? Cómo vamos a conectar el end effector con el extrusor a la manguera con deposición de material y otras cosas más que son parte del oficio de nuestra investigación. Entonces, como les dije, tenemos muchos desafíos que tienen que ver con el proceso productivo. Queremos mejorar todo lo que es la productividad. Esto es difícil, esto no se hace en un año, se hace a largo plazo, a bien largo plazo, de hecho. Queremos también tener algún tipo de regulación para estas nuevas técnicas, porque como toda técnica, nosotros tenemos que tener presente que no es llegar y poner un robot en el proceso constructivo. Tiene que haber regulaciones de por medio, porque hay responsabilidades de por medio, que es lo que sucede lo mismo cuando tenemos vehículos autónomos. Yo trabajé muchos años con vehículos autónomos, y el gran problema que tuvimos, y que aún hoy hay, es la falta de regulación. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad si ocurre un accidente o ante el riesgo de algo? Entonces, más allá de los compromisos y demás cosas, todavía falta un marco regulatorio que permita, por ejemplo, en este caso, tener un robot en el proceso constructivo. Hay algunos problemas que nos enfrentamos siempre, y esto se los digo con conocimiento de causa, no solamente en mi trabajo en agricultura, sino también en otras áreas, que siempre que surge una tecnología, en particular una tecnología robótica, lo que siempre surge es si esto va a afectar la mano de obra. Y la mano de obra en realidad no se ve afectada. O sea, uno puede empezar a ver todos los pros y los contras, pero la tecnificación de un proceso implica también
la especialización de la mano de obra. Así como surgen nuevos problemas, van a surgir también nuevas oportunidades, porque estos robots que están ahí, o los robots que van a estar ahí construyendo, alguien los tiene que gobernar, alguien los tiene que programar, alguien tiene que hacer todas las otras tareas. El robot solamente se va a mover imprimiendo. Entonces siempre hay oportunidades para generación de nuevos puestos de trabajo. Aún así, hoy no podemos pensar en robots que construyen edificios, porque los robots, por ejemplo, que van a construir edificios, en el caso, por ejemplo, de los manipuladores móviles, estos tienen que estar moviéndose en altura, tienen que tener también todo un sistema de protección y demás, que todavía eso no está ideado. Es decir, con esto lo que quiero decir es que la tecnología, como bien lo dijo el profesor García al inicio, esta tecnología está surgiendo. Entonces nosotros estamos en lo que se llama el cutting edge, estamos realmente ahí en la frontera, viendo cómo mejorar lo que existe a partir de nuestras hipótesis, en este caso, de investigación. Hay muchas aplicaciones, hay varios grupos de investigación alrededor del mundo que han comenzado a trabajar, tenemos la gente de Brasil, la gente de Argentina también, y de otras partes de Estados Unidos, de Alemania, Bélgica, de otras partes del mundo, y nosotros también hemos comenzado a trabajar con esto a partir, entre otras cosas, del proyecto Fondesit, aquí que estamos ejecutando con el profesor García, del cual soy el co-PI. Bien, aquí algunos ejemplos nada más, ya fueron mencionados. Yo quiero indicarles que cuando hablamos de construcción, robótica en construcción, en particular uno siempre piensa en la impresión. Yo quiero decirles también que no solamente se hacen impresiones, sino que también se hacen monitoreos, seguimiento de assets y un montón de cosas más. Pero lo que respecta a impresión, lamentablemente, y por la restricción del espacio de trabajo que se tiene, se llegan a construcciones que son pequeñitas, como nosotros vemos acá, lo que está hecho acá, es este ambiente impreso con un robot, como así también este otro que tiene una estructura que es bien similar a la que se está desarrollando en este proyecto, en donde fíjense que esto es muy parecido a lo que es un manipulador. Tenemos la maquinaria que está fija y empieza a moverse el brazo con el extrusor. Y a medida que se mueve va depositando el material. Ahora, claramente aquí esto se arma y se desarma para poder salir por la puerta, porque en todo caso no servía. Y se está trabajando también en nuevas formas de depositar el material, como vemos aquí. Entonces hay mucho campo de aplicación. En lo que hace a lo que estamos haciendo en mi institución, por ejemplo, trabajamos tanto con los manipuladores, como tenemos acá, como también con los manipuladores móviles, que es lo que hacemos específicamente en mi grupo. Entonces el problema es básicamente el siguiente. Nosotros acá tenemos el manipulador móvil. Este es nuestro robot. Aquí tenemos el manipulador y el extrusor. Nosotros lo estaremos conectando acá. ¿Cómo conectar el extrusor? El diseño de esta pieza ya está hecho. Nos falta, por supuesto, resolver todo el otro tema, con donde va la manguera y toda la otra historia más, pero esos son temas de diseño. Lo que nos interesa hoy en particular es cómo este vehículo se va a mover y va a imprimir perfiles, porque esta es la gran ventaja, podemos imprimir perfiles casi de cualquier forma. Nosotros hemos probado, por ejemplo, con este tipo de impresiones, y hemos probado con este otro tipo de impresiones, y también con formas helicoidales y demás. Porque cuando resolvimos cómo el robot se va a mover, el resto ya depende de cómo vamos a imprimir. De hecho, cuando nosotros ya sabemos cómo nos vamos a mover como robots, el resto ya es un problema nada más de sintonización de parámetros para que pueda efectivamente imprimir. Entonces, nuestro objetivo general es que vamos a imprimir, pero ojo, fíjense esto, lo vamos a ver desde arriba. Vamos a ver una visión desde arriba, es algo así como este círculo que está acá. Bueno, no me salió exactamente un círculo, pero la idea es que el robot se mueva, pero por fuera. No tener la máquina instalada acá adentro y que empiece a imprimir mientras va girando. No, tener los robots por fuera y que el mismo robot empiece a moverse. Y cuando va moviéndose, va imprimiendo. De esa manera, nosotros podríamos tener estructuras que son súper complejas, ¿sí? Y empezar a imprimir casi de cualquier forma que nosotros imaginemos. Si total, por dentro, una vez que nosotros hacemos toda la estructura exterior, por dentro sabemos que podemos utilizar otro tipo de material para hacer las divisiones interiores de nuestra construcción. Entonces, teniendo eso en cuenta, lo que nosotros nos hemos enfocado y mucho es lo que es el modelado y las restricciones. Y con modelado, y vuelvo a recalcar esto me da el arquitecto. Quiere que se imprima, supongamos, ese tipo de pared. A partir de eso, nosotros resolvemos cómo se va a mover el robot.
si el robot se va a mover por este costado y si además, durante el movimiento del robot, va a encontrar una personita o no, o varias de ellas. ¿Cómo va a interactuar el robot con el resto de las cosas que también hay en el espacio de trabajo? Porque acá hay que tener en cuenta algo. Cuando uno va a un sitio de construcción, no es que tiene todo preparado para el que el robot ingrese. No. Está todo, sí, por supuesto, tiene su lógica, pero no está preparado para que cualquier robot ande por ahí. De hecho, no está preparado para que un robot ande por ahí. Y ese ha sido uno de nuestros principales obstáculos, estudiar cuál es el mejor tipo de robot para un ambiente de construcción. De hecho, está nuestro trabajo de investigación ya publicado, donde determinamos, basado en algunas métricas, cuál es el tipo de robot que nosotros recomendamos para que ande en los espacios o los sitios de construcción. Al final nosotros hicimos las pruebas en modelado matemático y en este caso simulación, porque son pruebas de que si las hacemos con el robot real, es bien probable que los terminemos rompiendo. Hicimos con las 3 plataformas comunes que hoy se pueden encontrar en el mercado. Este robot que está acá, que es un robot que se conoce como omnidireccional, se puede mover en cualquier dirección. Este otro robot que es bien parecido a, se conoce como car-like, que tiene una configuración bien parecida a los automóviles. Y finalmente, un robot que tiene una configuración que se conoce como uniciclo. Después de todo nuestro análisis, porque hicimos miles y miles y miles de simulaciones y pruebas y obtención de métricas y análisis estadístico y demás, llegamos a la conclusión de que en base a todas las plataformas que teníamos, este es el manipulador que nosotros teníamos, pero en base a estas 3 plataformas resultaba ser aquel que presentaba el mejor desempeño. Entonces ese fue, por ejemplo, nuestro primer logro en materia de publicaciones científicas, encontrar cuál es la base móvil que es más apropiada para un sitio de construcción cuando se pretende utilizar un manipulador móvil en la construcción. Aquí les voy a dar un ejemplo. Este ejemplo es solamente de simulación, porque, bueno, por diferentes causas, digamos, no hemos podido todavía llevar el robot a terreno. Pero esto que ven es más o menos, está acelerado por supuesto el video, muestra cómo se va moviendo el robotito, cómo se va moviendo el manipulador, y lo más importante es que el robot siempre está por fuera. Ahora lo que estamos agregando es que a este mismo ambiente estamos colocando obstáculos, por ejemplo, como yo les dije, que estamos viendo que haya personas, que haya objetos, bultos que tenga que esquivar, etc. Mientras no pierde la línea de impresión. En el caso de que pierda la línea de impresión, ahí sí tenemos un problema que también hay que resolver. Pero mientras tanto, ese está siendo nuestro enfoque hoy. Mantener un espacio de trabajo acotado, libre de colisiones, libre de riesgos, etc. Bien. Las métricas que más hemos utilizado para evaluar todo esto ha tenido que ver básicamente con el uso de los tiempos, los errores, porque aquí es bien importante, si nosotros estamos pidiendo al manipulador móvil que imprima esta línea, pero al momento de imprimir le sale algo así, que estoy dibujando acá, todo lo que ustedes ven ahí es error respecto al parámetro que le dimos. El parámetro que le dimos es una línea. Todo lo otro es error. Entonces también hemos medido el error que experimentamos. Para eso hay algo que no lo mencioné aquí, que pasó medio desapercibido, que también desarrollamos lo que es un controlador. Y ahí tenemos nuestro otro enfoque científico. Cómo nosotros vamos a garantizar que el hardware se mueva de acuerdo a los criterios que nosotros estamos imponiendo. Y de esa manera, hoy podemos garantizar que el hardware que terminamos seleccionando tiene unos desempeños que son interesantes, de hecho, y que son apropiados para las condiciones o parámetros de impresión que nos fijamos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la altura entre las capas consideradas es una altura de 10 centímetros, como la que tenemos acá. Esto es, entre deposición y deposición hay 10 centímetros. El desplazamiento vertical que va a ir haciendo el manipulador, lo pusimos solamente de medio metro, pero todo eso es regulable, ojo. Como así también dijimos que estamos imprimiendo paredes de 1, de 2 y de 5 metros, solamente para dar algunos ejemplos demostrativos, ¿sí? El análisis, aquí está el artículo para el que lo quiera ver, es de libre acceso, que es una de nuestras políticas siempre. Logramos entonces concluir que un manipulador móvil con ese tipo de base móvil, que se llama uniciclo, es el que mejor desempeño tiene cuando nosotros pretendemos diseñar un sistema que imprima, pero a modo libre, sin restricciones del espacio de trabajo. Eso sería todo.
Para el que tenga dudas, creo que al final tenemos ahí una sesión de preguntas y aquí están las referencias para el que quiera ahondar un poco más en esto. Y por supuesto, el trabajo principal es el que yo les recomiendo, que es del que hablé hoy. Eso sería. No sé si fue muy rápido. No, muy bien el tiempo, Fernando. Muchas gracias por esa presentación, por simplificar una serie de conceptos para un ámbito más amplio como la construcción y la arquitectura. Nosotros hemos tenido largas conversaciones con más complejidades matemáticas, pero ha hecho una buena síntesis que yo creo que nos va a servir para conversar posteriormente. Y ahora nos saltamos al otro espectro del problema, digamos, como comentaba Fernando. Otro de los desafíos fuertes tiene que ver con los materiales. ¿Qué materiales podemos usar para la impresión? Y eso es lo que ya está trabajado los últimos años la doctora Claudia Muñoz, que tenía una trayectoria en el área de hormigonado, en la industria privada, y se incorporó a la Universidad del Biobío, es doctora también en arquitectura y urbanismo, investigadora muy destacada en lo que es ciclo de vida de los productos de la construcción, ha dirigido el proyecto Abaco, también está dirigiendo la revista Hábitats Sustentables, y muchas labores científicas que está abocada, y ha dedicado bastante tiempo recientemente a encabezar el grupo de trabajo que está estudiando el uso de mezclas cementicias para imprimir. Así que muchas gracias, Claudio, por participar en este seminario y te escuchamos. Gracias, Rodrigo, por la presentación. ¿Se ve la pantalla, el PowerPoint? Está la presentación general. Ahí. ¿Se ve? Perfecto. Sí, ahí. Ya, ok. Gracias, Rodrigo. Y también voy a agradecer a Fernando y felicitarlo por su presentación. La verdad es que muy claro. Y también me ayuda a mí a pasar directamente al punto que nos convoca, ¿no? Bueno, como señala Rodrigo, mi nombre es Claudia Muñoz, soy profesora social, Departamento de Ciencias de la Construcción, y en honor a lo mismo, ¿no? Vengo a contribuir un poquito con un granito de arena desde las ciencias de la construcción. Todo lo que tiene que ver con la tecnología del hormigón, netamente aplicada, ya que hay una aplicación real de esta tecnología con base científica y que ha planteado un desafío tremendamente interesante y nos ha congregado tanto académicos, investigadores. También hemos tenido apoyo de profesionales expertos del sector privado, ya les voy a ir contando en detalle, y también de nuestros alumnos de pregrado que han hecho un trabajo fabuloso, se han interesado mucho por esta nueva tecnología, y la verdad es que ha sido un trabajo colaborativo muy entretenido, muy desafiante, y yo quiero en estos minutos contarles un poquito al respecto, y voy allá entonces. Con esa mirada hago la presentación. Voy a pasar muy rápido por estas cosas conceptuales que ya muy bien las planteó Rodrigo y Fernando terminó de situarnos, ¿no? Pero solo para recordar y un poco mirar ahora todo lo que se ha conversado desde el punto de vista de impresión aditiva, pensando ahora en este material que permite justamente que logremos imprimir formas, imprimir con propiedades que nos permitan alcanzar este desafío. Es cierto lo que quizás no se visualiza tanto en primera línea, ¿no? En primera instancia, pero detrás de ello hay todo un trabajo de investigación y de aplicación al respecto. Entonces, cuando estamos hablando justamente de esta impresión aditiva, estamos haciendo referencia a aquello, a la unión, a esta unión de materiales, ¿cierto?, para realizar objetos, ciertos diseños, desde un modelo de datos 3D, generalmente capa a capa. Ese es un desafío que ya lo vamos a ver. La definición suena bien, pero en el momento de diseñar mezcla e imprimirla, capa a capa es un tremendo desafío. Como oposición a los métodos de fabricación por su extracción tradicional. A ver, yo aquí también quiero hacer un hincapié en términos de que estamos partiendo de este desafío de imprimir en hormigón, pero no estamos partiendo de cero. Yo diría que un poquito lo que se ubican, ¿no?, en procesos constructivos y en materiales cementicios de hormigones, yo diría que vamos a tomar un poco la avanzada de lo que hay
en el desarrollo de tecnologías de hormigones bombeables y hormigones autocompactantes. Yo me situaría por lo menos en ese ámbito, ¿ya? Y vamos a recoger estos dos grandes avances, ¿cierto?, para avanzar en la rheología de esta mezcla específica y empezar a, digamos, a explorar qué es lo que vamos encontrando. Entonces, dicho eso, ya tenemos claro, ¿cierto?, a lo que estamos haciendo referencia. Rodrigo ya hizo una muy buena explicación, ¿cierto?, de dónde estamos situados hoy día, desde que parten estas innovaciones con impresión aditiva, y yo diría que aquí lo que yo destacaría es cómo los desafíos han ido cada vez acelerándose en el tiempo, y hoy día ya hay evidencia absoluta de la posibilidad de imprimir elementos, de imprimir componentes, de imprimir vivienda en corto tiempo y controlando estas variables que yo les voy a mencionar. No voy a entrar en detalle acá, lo que me interesa mostrarles de aquí, ¿cierto?, porque Rodrigo ya hizo una muy buena explicación. Yo me quisiera situar en las formas, ¿ok?, en las formas y en observar cómo se comporta esta mezcla cuando es solicitada justamente para ir a dar respuesta a cada una de estas formas y cada prestación que este hormigón, a partir de un diseño de dosificaciones, cumple tanto en estado plástico como en estado endurecido hasta lograr dar respuesta a esta solicitud que se le está haciendo, ¿ok? El hormigón en lo particular es un material tremendamente versátil. Tiene hoy día, yo diría, una mala fama desde el punto de vista de la carga ambiental que trae consigo, pero también está hoy día el desafío de bajar esas cargas ambientales, de trabajar incorporando a lo mejor algunos, encapsulando algún tipo de residuos de otros procesos productivos, y ese es un desafío que nosotros también estamos asumiendo, jugar con colores, jugar con textura, y a lo mejor permitir que este hormigón, por la prestación que nosotros necesitamos, sobre todo en nuestro país, permita esta versatilidad ampliarla un poco más. ¿Ok? Se mencionó este proyecto de Dubái, lo mismo, ¿cierto? Además de colaborar rápidamente en la productividad, de avanzar en este tipo de proyectos, el hormigón específico que se ocupa en este tipo de tecnología obedece, ¿cierto?, a tiempos de fraguado, a condiciones de constructibilidad, a condiciones de extrusión precisas, y en esto no se puede improvisar. Por lo tanto, observar, es cierto, toda esta aplicación de robótica, de diseño, es fabuloso, pero también teniendo la visión de todo el diseño que conlleva la tecnología del hormigón para dar respuesta a estas mezclas que puedan satisfacer estas necesidades. Bueno, dicho eso, un poco tratar de contextualizar todo lo que abarca al diseñador de mezcla cementicia, y estoy refiriéndome en este caso al ingeniero constructor o al constructor civil, ¿cierto?, que tiene la base apropiada para trabajar con este tipo de materiales y diseñar de acuerdo a estos requerimientos. Modelos que vamos a ver a continuación, que atienden las condiciones de diseño, que atienden las condiciones de proceso, ¿cierto?, y que además tiene la capacidad de integrarlo. Y ese es, yo diría, que uno de los mayores desafíos de respuesta en ambos aspectos. Entonces, cuando vinculamos, ¿cierto?, para este proceso de impresión, los procesos de, por un lado, ya lo mencionaba, de movimiento del brazo robótico, nosotros estamos atendiendo tiempos de trabajo, lo que llamamos los tiempos abiertos, que esta mezcla tiene, ¿cierto?, que tener para dar la posibilidad de dar la forma a la cual, ¿cierto?, se está pretendiendo entregar con el diseño original. Eso es una parte clave, ¿ok? Tener la capacidad de que esta mezcla tenga la respuesta en los tiempos precisos. Vincular los procesos de bombeo y tiempo abierto a la mezcla, entonces, es clave. Aquí estamos hablando de tecnología de hormigón aplicada para bombear mezcla, y esa mezcla, ya lo mencionaba, viene con atributos bastante específicos. Se busca optimizar entonces este proceso de impresión, y para ello se correlacionan las variables que menciono y que las vamos a detallar, pero desde una manera modelada.
¿ok? Hay un modelo de desarrollo de mezclas que optimiza todas estas variables, que las parametriza, ¿ok? Y las equilibra y las pondera. Y obviamente ahí hay un algoritmo y uno lo va tomando en la medida que va vinculando la variable específica, ¿cierto?, del elemento que se quiere imprimir y con el equipo además apropiado. Entonces hay un modelo de planificación, como es de esperar, ¿no? Desde el diseño componente, del diseño paramétrico, el análisis de optimización, la creación de prototipos, prototipado y testeo, y finalmente el reconocimiento de estos criterios de diseño, que igual incluye la mezcla cementicia, para obtener finalmente este producto final. Si ustedes observan inmediatamente aquí en esta fotografía, ¿cierto?, que hay una forma bastante singular, ¿cierto? Aquí se está midiendo la altura que logra imprimir este tipo de mezcla, y si ustedes ya se dan cuenta, tenemos distintos espesores, ¿no?, de cada una de las capas. Bueno, esto es un resultado en principio ya aparentemente muy bueno. No tenemos problemas de exudación, ¿cierto?, en la base de esta mezcla, y también pueden ver que existe una cierta regularidad entre capa y capa, avanzando hacia la constructibilidad que nosotros queremos alcanzar. Bueno, esta vinculación de parámetros que les mencionaba se traduce después de, digamos, de estudios, pruebas empíricas, ¿no?, y de base teórica y científica, en la propuesta de un modelo de diseño en la cual considera justamente estos parámetros de material y los parámetros de proceso. Cuando estamos hablando de parámetro material, hacemos referencia a material hormigón, mezcla cementicia o microhormigón, porque estamos trabajando con tamaños máximos menores, ¿no?, del orden de 5 milímetros. Entonces, como parámetros de material, estamos considerando condiciones de fluidez, de extrudabilidad, rigidez, edificabilidad y resistencia. Ustedes ya estarán, ¿cierto?, visualizando la cantidad de variables que hay que conjugar y que respondan, digamos, simultáneamente al requerimiento del estado fresco de la mezcla, cuando se va a imprimir, pero a la vez pensando que va a pasar también en estado endurecido, dándole los tiempos propicios para fraguado, ¿no? Y con respecto a los parámetros de proceso, se asocia la velocidad de impresión, que algo mencionó, ¿cierto?, Fernando, la tasa de extrusión, ¿cierto?, cuál va a ser el ritmo de extrusión que va a tener finalmente un dispositivo específico, pero además ese dispositivo va a estar cargado con esta mezcla cementicia diseñada, ¿no?, para tal objetivo. La apertura de la boquilla, que ese es otro tema, ¿ya? La mezcla de hormigón se va a comportar también distinto dependiendo la abertura de la boquilla, porque evidentemente la presión que tenga en la punta de esa boquilla va a responder de una manera diferente. Por lo tanto, también deben estar considerados en la correlación de todos estos parámetros. La altura de impresión, por supuesto que también es clave. Si yo voy a tener un hormigón que va muy fluido, la altura de presión también va a significar cierto un impacto, por lo tanto también yo debiera regularlo, y por supuesto la ruta de impresión. Por lo tanto, ustedes ya estarán, ¿cierto?, viendo la cantidad de variables que hay que manejar, y que de algún modo, ¿cierto?, a través de estudios, ya les mencionaba, se asocian y se integran en esta propuesta que considera los tiempos abiertos, la tixotropía del material, la edificabilidad, la extrusión, extrudibilidad y la imprimibilidad. Por lo tanto, aquí empieza este juego, digo yo, en el cual se van incorporando materiales, las características de ellos, los requisitos, los requerimientos, y empieza la prueba empírica, prueba de error, para avanzar y dar cuenta, ¿cierto?, de lo que hoy día hemos logrado como grupo de investigación, ¿no? Ya les mencionaba entonces que se ha venido avanzando con respecto a la radiología de los materiales. Nosotros hemos trabajado principalmente con materiales de la zona, de la región del Biobío. Nosotros tenemos en la región del Biobío el problema de que tenemos falta de finos, ¿ok? Las arenas son más bien gruesas, por lo tanto nos ha llevado a trabajar con buscar arenas finas, trabajar con algunos materiales, con microsílices, con algún tipo de
de incorporación, ¿cierto?, de cenizas volantes, conjugando todas estas variables para lograr una granulometría continua con un porcentaje de finos alto. Este tipo de hormigón mezcla necesita un porcentaje de una cantidad de finos alta entre cemento, arena y todas las adiciones, por lo menos 400, 500 kilos fácil, llegamos sumando todos los materiales finos. Entonces ya los que manejan un poco del tema de hormigones visualizan que la demanda de agua en este tipo de mezcla es alta. Y el riesgo, ¿cierto?, de el descontrol del agua y el material fino, bueno, eso se regula con la incorporación de aditivos super plastificantes de última generación, que permiten reducir la cantidad de agua incorporada y nos permite evidentemente trabajar la docilidad. ¿Okay? Entonces ahí se ha utilizado mucho lo que ya se había avanzado con el diseño de hormigones, ya se lo mencionaba, hormigones bombeados y los hormigones autocompactantes. Así que se toma esa experiencia. ¿Okay? Por lo tanto, esta rheología, el comportamiento de esta mezcla está finalmente intencionada y controlada de esa manera. Entonces, en estos 3 pequeños pasos, ¿cierto?, en el cual se integra a nivel de investigación, que ya se los mencionaba, los parámetros y diseño de experimentación de mezcla, se avanza, ¿cierto?, en el proceso. Aquí yo quisiera destacar otro tremendo valor que tiene esta tecnología en términos de lo rico del trabajo multidisciplinario. Ya aquí en los resultados y avances que ya llevamos, ¿cierto? Ya Fernando algo ha mencionado, se han integrado disciplinas, arquitectura en el diseño, ¿no? Robótica, ingeniería en automatización, ingeniería mecánica, que nos han apoyado mucho en el tema de equipamiento, ingeniero constructor, constructor civil, en todo lo que tiene que ver la ciencia de la construcción de los materiales. ¿Ok? Por lo tanto, creo que eso ha enriquecido mucho la discusión y ha logrado los resultados que hoy día estamos teniendo, y que personalmente lo digo con mucha alegría y responsabilidad. Considero que hemos avanzado bastante y ahora lo que queda es un poco ir escalando, dando pasos un poquito más grandes. La capacidad instalada está y siento que los profesionales estamos en condiciones de dar respuesta a ello. ¿Ok? Dicho eso, entonces, claro, hemos ido atendiendo también, además del proceso, un poco pensando atender lo que viene a nivel de prototipaje. Nosotros no olvidar que estamos dentro del contexto CIPIX, ¿cierto? Y que ya estamos pronto, un par de meses, a tener completamente construido el laboratorio PepLab, que es el primero de prototipaje, ¿cierto? En el país, y vamos a tener la línea de prototipaje en madera, ¿cierto? Y hormigones, donde el brazo robótico y toda esta tecnología ya debiera estar, ¿cierto?, más avanzada y dando ya, como señalaba, pasos más grandes. ¿Ok? Evidentemente van a haber ahí más desafíos. Ya estamos visualizando algunos desafíos en incorporar análisis estructurales, avanzar en el tema térmico, ¿cierto?, de estas mezclas, y eso un poquito el desafío que estamos tratando de abordar ahora. Les voy a contar rápidamente algunos ensayos y mediciones. Yo no quiero meterme en los números al detalle, pero quiero dar cuenta de cómo hemos venido aterrizando esto desde la mirada de ciencia de la construcción. Bueno, cada uno de estos dosificaciones con las que hoy día ustedes ven los elementos impresos, pero ha habido mucha prueba y error y mucha medición, son más ya van a ser 3 años prácticamente de estudio, ¿no? Entonces, bueno, se ha trabajado con los parámetros, ya les mencionaba, de diseño mezcla y también de proceso, dentro de las posibilidades que tenemos de equipamiento para hacer estas exploraciones. ¿Ok? Entonces hemos partido con trabajar, ¿cierto?, ir probando las consistencias de estas mezclas, pruebas de asentamiento, pruebas de penetración y de extrusión. ¿Ok? Eso nos ha permitido ir correlacionando algunas de estas propiedades. Sabemos ya, ¿cierto?, nosotros tenemos tabulado para el tipo de elementos que estamos
hormigonando esta consistencia, en qué rango a nosotros, digamos, nos conviene tener inicialmente antes de empezar a imprimir, ¿ya? Una cosa entonces es partir con la consistencia, pero también saber cuánto tiempo va a durar esa consistencia que nos permita terminar, digamos, la jornada o el periodo estimado para la impresión específica, ¿ok? Entonces un buen parámetro es trabajar con la mesa sacudida, ¿cierto? Con la determinación de esta consistencia. Lo mismo con la prueba de asentamiento del cono reducido, vamos trabajando trabajabilidades, ¿cierto? Hemos ido ponderando, nos hemos apoyado de algunos elementos que pareciera que son bastante básicos, artesanales, como estas pistolas, ¿cierto?, de calafateo, pero nos han permitido hacer extrusiones previas, y si las vamos correlacionando, la verdad es que por lo menos es un buen pie y un buen principio para avanzar, ¿ok? Lo mismo, ¿cierto?, con el tema de la prueba de penetración para poder estimar, prospectar qué pasa con los tiempos de fraguado, las mezclas, que es clave. Es clave para poder saber también cuánto es nos va a llevar a saber los tiempos, no solo los tiempos abiertos, sino que el tiempo propicio para poder ir también manejando constructibilidad y saber cuánto va a ser capaz de soportar, ¿cierto?, cada capa de colocación. ¿Ok? Respecto a las dosificaciones, no al tiempo no puedo entrar en detalles, pero sí le puedo contar, y ustedes lo pueden ver aquí, ya se los mencionaba, que los tamaños de partículas que estamos trabajando son bastante finos, ¿cierto? Y que evidentemente estamos trabajando con áridos combinados, con polvo de roca, arena fina, ¿cierto? Y algunas adiciones de cenizas volantes que nos permite aportar material fino, y además las cenizas volantes tienen algunas propiedades puzolánicas que contribuyen de mejor manera a lograr, ¿cierto?, que esta mezcla se comporte bien desde el punto de vista de reológicamente y de la trabajabilidad que vamos logrando. Si ustedes se fijan aquí, y un poco lo que yo les mencionaba, en peso, ¿cierto?, estamos hablando aquí de las cantidades de materiales, y si ustedes se fijan son bastante altas considerando el aporte de material fino. Las razones agua-cemento son bajas, del 0, yo diría 0,3, 0,4, por ahí están las razones de agua-cemento, lo que permite tener resistencias iniciales altas, propicia justamente para los temas que les estoy mencionando de constructibilidad y de colocación. Ahí hay algunos aspectos, ¿cierto?, visuales de cómo se comporta esta mezcla, que en principio se ve bastante homogénea, bastante fluida. Al final, a ver si alcanzamos a ver un video. Bueno, dicho eso, entonces, les mencionaba que hemos venido correlacionando estas variables, y que a partir de esa correlación se pueden tomar decisiones, ¿no?, en el tipo de dosificación y en los criterios para concretar o hormigonar un elemento específico, ¿ok? Por ejemplo, está el coeficiente de deformación vertical, que si ustedes se fijan, todas las correlaciones que tenemos están asociadas al tiempo, porque el tiempo aquí es clave. Tenemos un tiempo específico para hormigonar, para poder imprimir. Ese es el concepto, digamos, correcto. Por lo tanto, tenemos estos coeficientes de deformación vertical, que yo acá tomé algunos, pero en definitiva, evidentemente se ha hecho para distintos tipos de mezclas, con distintas dosificaciones, con distintas cantidades de fino, de cemento y de aditivos, que aquí es clave, digamos, la incorporación de aditivos. También se ha vinculado, ¿cierto?, siempre con respecto al tiempo, el asentamiento de cono reducido. Ustedes ven también que a los 60 minutos ya esto va rápidamente va perdiendo el asentamiento. Los primeros 20, ¿cierto?, tengo una pérdida, diría, gradual, pero entre el 20 y 60 va perdiendo la trabajabilidad
considerablemente. Entonces, todas esas cosas nosotros nos permiten ir ajustando las dosificaciones y obviamente regulando la cantidad de materiales para que responda a la impresión como se espera. Lo mismo que les mencionaba cuando estamos tomando consistencia, ¿cierto? La mesa sacudida para nosotros es clave hoy día. Hoy día no tenemos nosotros un reómetro que nos permitiría un poco sensibilizar de mejor manera, pero la verdad es que en esta instancia, con la mesa sacudida, en función de la extensión de la mezcla mediante diámetro en centímetros, tenemos un control sobre el tiempo, y esto para nosotros es clave. Si ustedes se fijan, parte con 24 centímetros, ¿cierto?, de extensión en la mesa sacudida, y al 60 ha perdido 2 y algo, ¿no? Centímetros, y nosotros ya en 40 minutos ya hemos podido imprimir una cantidad importante. Por lo tanto, para nosotros este rango es digamos, esperado. Si se empiezan a pasar los tiempos, y eso lo sabemos, el hormigón no espera a nadie, ¿cierto? Lo mismo que los camiones mixer en obra, el hormigón no espera a nadie. Hay que estar listos con la bomba, con el brazo robótico, con el modelo, con la conexión, ¿cierto? La conversación entre el diseñador y el brazo robótico. Tiene que estar todo coordinado. Entonces empezamos a imprimir y nosotros sabemos que tenemos estos tiempos, estas holguras, para pensar en un éxito en esa impresión. También se asocia al tiempo el coeficiente de deformación lateral, que es tremendamente importante, y vamos a ver las imágenes por qué, ¿cierto? Nosotros necesitamos controlar formas, ¿cierto?, de edificabilidad, y por lo tanto todos estos coeficientes para nosotros son claves, y siempre en función del tiempo. Entonces la idea es que conversen estos parámetros, por ejemplo, de la mesa sacudida con estos coeficientes, y los conjugamos para que dé respuesta a ellos. También se asocian, se han correlacionado, ¿cierto?, las variables de extrudibilidad y de edificabilidad. No voy a entrar en detalle de esto, solamente dar cuenta que nuevamente para distintas dosificaciones, cada una de esas curvas responde a distintas dosificaciones, da cuenta de los tiempos, ¿cierto?, que la mezcla da respuesta a condiciones de extrudabilidad y de edificabilidad. Evidentemente nosotros vamos tomando las más óptimas, vamos optimizando estos resultados y nuevamente lo llevamos a la dosificación. Sin este análisis, por más fantástico que tengamos un modelo, no podemos imprimir. Eso yo siempre lo he recalcado, porque esto es un trabajo que tiene que ir al unísono, todo en conjunto, ¿ok? Bueno, se integran entonces estas variables de edificabilidad y extrudabilidad en función del tiempo, y obviamente se optimiza, ya lo mencionaba, cuáles son los puntos óptimos, y con eso se toman las mezclas que mejor comportamiento han tenido, y sobre esa se van haciendo la optimización. ¿Ok? Aquí, bueno, seguimos, la estabilidad dimensional sigue asociado al tiempo, hay rango de fluidez favorable, de extrusión desfavorable. Aquí hay unos ejemplos, ¿cierto?, de cómo se va comportando esta mezcla medida con pistola de alta viscosidad, y estas son capas que fueron extruidas cada 20 minutos por periodos de 2 horas. Y ustedes se van dando cuenta, ¿cierto?, lo que va pasando en función del aumento del tiempo, también lo que va pasando con la mezcla en sí, ¿cierto?, cuál es el comportamiento que va teniendo desde este punto de vista. ¿Ok? Por lo tanto, nuevamente, se van asociando al tipo de mezcla y se optimiza la que tiene mejor comportamiento. Hay algunos avances en términos de resistencias mecánicas. La resistencia, la verdad es que no es ninguna sorpresa, porque que son altas, porque la verdad es que con las dosis de cemento y de fino que se está trabajando, no se puede esperar otra cosa. Las resistencias son altas, ¿ya? Resistencia a 7 días y a 28 días, media megapascales, son resistencias altas, y la literatura confirma, digamos, esa tendencia,
ya la resistencia mecánica de este tipo de mezclas no tiene problemas de desarrollo y alcanzar resistencia mecánica. Así es que aquí tenemos algunos registros, ¿cierto?, con distintos porcentajes, ¿cierto?, bueno, se han probado con distintos porcentajes de aditivos, ¿cierto? Se han ido variando también las razones de agua-cemento, que es obvio, ¿no? Y eso es lo que se está obteniendo a 7 días, 28 días, que son resistencia alta, ¿ok? Compresión es entonces la tendencia, y en flexión, no coloqué el gráfico, pero en flexión contarles que hemos tenido algunas experiencias con incorporación de fibra de vidrio, que ha estado bastante bien, ¿cierto? Ha mejorado la calidad de la mezcla, y que tampoco es sorpresa, la resistencia a la flexión aumenta, a la flexotracción. Ya no así la resistencia a la compresión, pero está dentro de los estándares, ¿cierto?, de los resultados que les mostré, porque siguen siendo altas las dosis de cemento y las dosis de fino, ¿no? Bueno, aquí rápidamente les voy a mostrar algunas fotografías de alguna experiencia de lo que hemos hecho acá en nuestro laboratorio de prototipado, ¿cierto? Y voy a partir evidentemente desde las primeras muestras, ¿ya? Esto yo lo muestro en realidad como un orgullo en términos de que se partió trabajando en estas digamos, exploraciones, un poco entendiendo el fenómeno, ¿ya? Lo que yo les explicaba, si ustedes se fijan, cada una de las capas es completamente distinta una de otra, no había control, además que esta impresión se hizo en un equipo adaptado, ¿cierto?, antes que llegara el brazo robótico, pero nos permitió empezar yo digo, a jugar, ¿no?, a jugar con las mezclas. Y empezar, nuestros primeros alumnos tesistas empezaron a trabajar en esta circunstancia, y se avanzó muchísimo. Cuando ya llegó el brazo robótico, teníamos controlado bastante variables, ¿ok? Bueno, eso un poco las primeras mezclas, como ya les mencionaba, mucho control no hay sobre eso. Aquí ya se empieza a ver una cierta tendencia, ¿no?, a replicar una capa más similar a la anterior, ¿ok? Entonces, eso nos fue llenando optimismo. Tuvimos problemas con cosas elementales, la capa de abajo no era capaz de soportar el peso de las superiores, hay un tema de constructibilidad también, por lo tanto, todo esto era input, ¿no?, para empezar a mejorar estas dosificaciones. Aquí hubieron también problemas ya les mencionaba, del equipo que estábamos trabajando, pero aquí ya la calidad de la mezcla venía evidentemente mejorando. Aún así, aunque no estuviera resuelto el tema de la constructibilidad, yo diría que la mezcla ya en sí era bastante equilibrada, porque no teníamos problemas de exudación, o sea, no estaba soltando los finos, y eso es algo que a mí en lo personal siempre me preocupa, y estoy muy atenta a ello, ¿no? Aquí ya ustedes pueden ver, evidentemente había un control ya mejorado de la dosificación, pero estábamos imprimiendo todavía con un equipo artesanal. Y este fue el primer murete que logramos levantar, ¿cierto?, con este método artesanal, pero la mezcla, todos esos detalles son, digamos, del equipo, pero la mezcla en sí, el diseño mezcla, empezó a dar respuesta a lo que estábamos buscando. Bueno, seguimos avanzando en esto y ya pasamos a la segunda etapa, como decimos nosotros. Ya estaba controlado este desafío de parametrizar y optimizar este modelo de mezcla, y aparece la ambición, ¿cierto?, por estos diseños. Por ahí estará nuestro colaborador Alexis Salinas, ¿no?, que él colabora con todos estos diseños, y la verdad es que él nos ha desafiado en términos de llevar al extremo ciertos elementos, ¿no? Por ejemplo, aquí buscando la torsión del elemento a 45 grados, y efectivamente, claro, estamos atentos ahí cuándo es el minuto que eso ocurre, porque también nos permite pensar qué es lo que pasaría con un elemento de mayores dimensiones, ¿ya?
y la mezcla evidentemente tiene que ser capaz de dar respuesta a ello. Son desafíos que se plantean para cada una de las formas que se van abordando. Pero lo concreto asociado al diseño de mezcla, ustedes se pueden dar cuenta que ya está controlado la capacidad de imprimir, de mantener formas, y que desde el punto de vista de pérdida de fino no tenemos ese conflicto, ¿ya? Otro desafío, ¿cierto? Aquí tenemos un aumento de capas desfasadas hacia el exterior, ¿no? Esa es un poco la figura, va tendiendo a salir hacia el exterior, es el diseño original. Y bueno, lo mismo, asumimos ese desafío y se trabaja con un tipo de mezcla también un poquito más con consistencia un poquito más controlada, más seca, y bueno, va dando respuesta. Esto para nosotros evidentemente son elementos, insumos de estudio, no lo vemos jamás como un fracaso, todo lo contrario, nos permite ir aprendiendo y corrigiendo. Y cada una de las cosas que van ocurriendo, evidentemente que nos vamos nutriendo de ellas, se van dejando los respectivos registros para otra vez volver en algún minuto a optimizar. ¿Ok? Aquí lo mismo, aquí está el diseño y se imprime hasta, ¿cierto?, que el elemento finalmente fatigue y, bueno, altura, se cuenta la altura, la cantidad de capa, el espesor de la capa, y eso nos permite ir avanzando en esta correlación, ¿ok? Ha sido uno de los elementos que mejor, digamos, resultados nos ha dado en términos de altura y evidentemente como experiencia de impresión y de forma, ¿ok? Yo diría que me parece que este fue el último que alcanzamos a hacer antes de que nos tomara la pandemia, ¿no? Y bueno, se han seguido haciendo exploraciones, y la idea, ¿cierto?, es seguir llevando la imaginación, ¿cierto?, al límite, para poder también nosotros seguir avanzando en este diseño de respuesta a esta nueva forma, ¿cierto?, de elementos morfológicamente distintos, ¿no? Bueno, en el andar, porque tampoco es tan fácil imprimir en nuestro brazo robótico por un tema también de cantidad de materiales que se ocupan para prototipar, ¿no? Es que también estamos innovando y se está montando una impresora, un mini pórtico, para poder trabajar también a una escala más reducida, pero seguir explorando estas mezclas, nuevas formas, y por cierto dar paso a los prototipos con mejor comportamiento a una escala ya 1:1 y llevarlo ojalá al brazo robótico. Esta es una impresora que va a trabajar con mezcla extruible, y a la vez hay otra impresora que recientemente comprada por el doctor Rodrigo García, que está montada y está trabajando, ¿cierto?, con arcillas, también con materiales cerámicos, ¿ok? Aquí hay unos pequeños ejemplos, ¿cierto?, de estas impresiones que alcanzamos a hacer antes que nos pillara la pandemia con este mini pórtico. Y aquí tenemos, ¿cierto?, otras imágenes de lo que hemos venido haciendo con el brazo robótico. Aquí está el elemento que les había mencionado, ¿cierto?, 85 centímetros de altura, considera un tiempo abierto, ¿cierto?, de la mezcla de 55 minutos y 5,5 minutos de impresión, ¿ya? Entonces, eso hoy día a nosotros nos permite proyectarnos en dar respuesta a nuevos desafíos y formas. Bueno, todo lo que he señalado se plasma en lo que hemos desarrollado como un modelo de diseño a escala laboratorio de mezcla cementicia optimizada para impresión aditiva. Este modelo ya está desarrollado y probado, ¿cierto?, por nosotros, está con protección también intelectual, porque ahí hay un trabajo científico-tecnológico con cierto conocimiento de la Universidad del Biobío, y esperamos pronto también, ¿cierto?, que pueda ser transferido y que sea utilizado, ¿cierto?, por el sector productivo.
lo que esperamos. Se incorporan ahí los parámetros de material, los parámetros de proceso y con cada uno de los detalles que ya le había mencionado, y seguimos nosotros explorando más resultados. Los desafíos están por el desempeño estructural y térmico, y también empezar a medir el desempeño de estos elementos desde el punto de vista de la eficiencia. Ya se lo mencionaba, carga ambiental del hormigón, ojalá empezar a bajarlo, y también con foco en la productividad, ¿cierto? Medir cuántos son los tiempos involucrados que se están ahorrando, los costos, etc. El desafío está ahí. Ahí está el equipo, ¿cierto? Parte del equipo, todos los alumnos que han pasado no están en esta fotografía, pero ahí estamos en nuestro laboratorio, ahí están los primeros tesistas, ¿cierto? Y con las empresas que siempre ahí nos están apoyando. Eso quería contarles yo, no, al final ni vi el tiempo, no sé si me pasé, Rodrigo, me excedí mucho. ¿Aló? Bien, muchas gracias, Claudia. Sí, un poco pasada de tiempo, pero fue muy interesante todo el desarrollo de la mezcla de los conceptos de materiales y la cantidad de parámetros que empieza a aparecer y los avances en este tema. Ahí vamos viendo cómo cada uno de estos temas en esta nueva tecnología va presentando diversos desafíos. Entonces, muchas gracias, Claudia. Tenemos un tiempo ahora para compartir. Han llegado algunas preguntas. Entonces, invitar a Fernando también, que encienda su cámara para... Bien, gracias. Bueno, hemos recibido, abrimos un poco también el chat para que puedan seguir enviando otras consultas. Es un momento interesante para poder recoger y reflexionar sobre estos planteamientos. Voy a volver en primer lugar con la primera pregunta al trabajo de Fernando sobre el control móvil, porque hay una interesante pregunta sugiriendo qué pasaría con los drones voladores. Es decir, ya que hay un tema del área de trabajo, que algo tú comentaste al pasar, esta diferencia entre el uniciclo y el omnidireccional, porque los entornos de la construcción son entornos siempre muy cambiantes. Entonces, hay una inquietud sobre la posibilidad de los drones pudieran ser una alternativa en este manejo de las diferentes dimensiones de trabajo. No sé qué opina al respecto. Sí, muy buena la pregunta, por cierto. Los drones siempre resultan ser una alternativa simplemente porque son baratos. Y al ser baratos hace que si un dron se nos echa a perder, se nos cae, se nos rompe, lo podemos cambiar. En relación de precios, con un manipulador móvil, por ejemplo, un dron está hasta 10 o 20 veces más barato, un dron profesional. En mi laboratorio nosotros tenemos 2 drones profesionales, cada uno de 20.000 euros, y los tenemos destinados, por ejemplo, exclusivamente a investigación. A lo que hace referencia a la pregunta es, en particular, es bien interesante porque nosotros también lo evaluamos, no justamente en el marco del contexto de tu proyecto, Rodrigo, sino en general es monitoreo e inspección. No justamente para impresión, sino para inspección y monitoreo. El problema principal que tenemos con drones es que, primero, el payload, es la cantidad de peso que nosotros podemos poner, es relativamente bajo. Cuanto más payload podemos poner en un dron, más caro es lo que vamos a tener que pagar. Los que nosotros tenemos son 2 drones, cada uno de 20.000 euros en su momento. Ahora seguramente ha bajado el precio. Y tienen un payload de hasta 7 kilos. Aún así, 7 kilos es poco, porque hay que pensar que casi 3 kilos y tanto se nos va en equipamiento. Lo otro nos queda para colocar cualquier tipo de actuador, o por ejemplo, el colocar esta cuestión para tirar agua, o para tirar inclusive herbicidas, como lo que hacemos en agricultura y tal, pero el payload es un problema. Y el segundo problema, que está correlacionado al payload, es la duración o la autonomía que tiene el dron. Hoy en día, un buen dron, digamos, tiene una autonomía que no supera de los 20 minutos a carga completa. Carga completa me refiero a payload completo. En este caso, si tenemos los 7 kilos cargados en nuestro dron, no tarda más de 20 minutos en estar totalmente descargado y quedamos en la mitad o tal con suerte, en la mitad de todo el procedimiento. Entonces, alcanzar la completitud del procedimiento, hoy como está la tecnología de los drones, es medio difícil, pero sin embargo nosotros no descartamos ninguna posibilidad, no lo hacemos de hecho, en seguir explorando el uso de este tipo de dispositivos en nuestra investigación.
Gracias, Fernando. Quizás la respuesta está en lo colaborativo, es decir, cómo se pueden ir combinando diferentes tareas o diferentes tiempos. Sí. También hay una Te la pregunta. puedo contrarresponder también. Sí, dime. ¿Ya? El trabajo colaborativo, que también es algo que se ha explorado y mucho, el trabajo cooperativo sobre todo, entre drones, hay un mita y es que subyace, y es el modelado dinámico. El modelado cinemático de este tipo de drones es sumamente fácil, ¿sí? De hecho, es fácil. El modelado dinámico no. Cuando tenemos múltiples drones trabajando cooperativamente y colaborativamente, ya sea en este caso todos, por ejemplo, toda una flota levantando algo, por decir algo, levantando algo. El hecho simplemente de levantar implica que nosotros ya estamos en presencia de una estructura que pasa a ser una estructura flexible, no es una estructura rígida, porque vamos a tener algún tipo de flexión, mismo la ondulación dada por las perturbaciones de viento y demás. El modelado dinámico se vuelve todo un desafío y uno puede pasar años, Rodrigo, intentando resolver la dinámica y aún así no poder resolver el problema productivo per se. Como desafío de investigación es muy bueno, da para un doctorado inclusive, pero para colocar algo como una solución industrial, estamos lejos aún. Bueno, gracias. Hay otra pregunta que está canalizada para que la puedas atender, que tiene que ver con el arrastre de la boquilla en la colocación de la capa de impresión, cómo garantizar la impresión continua. Yo entiendo que esto tiene que ver cómo ir monitoreando el desempeño del material versus la velocidad de la trayectoria, digamos, para ir saltando de altura, Sí. combinación con visión artificial probablemente. Sí, yo también interpreté la pregunta de la misma manera, la estoy leyendo ahora, Rodrigo. Yo creo que es una excelente pregunta y mi respuesta hoy sería: no hay forma de garantizar. Lo que sí estamos haciendo es monitorear, y a partir del monitoreo, por ejemplo, ahora compramos, inclusive con tu proyecto, ¿no? Compramos unas cámaras especiales 3D que nos permiten estar haciendo la medición del entorno en todo momento, y así el vehículo va a saber cuando está depositando el material, el manipulador o el extrusor va a estar depositando el material, y vamos a ir monitoreando la altura del material que vamos poniendo ahí. Esa sería una solución que yo espero en el transcurso de este año, o quién sabe el próximo, Rodrigo, ya la podamos encarar. Y tal vez el próximo, porque hace, ¿cuánto? 8 meses que no podemos acceder a nuestros laboratorios, al menos en Casa Central. Bueno, gracias. También esa respuesta de la combinación con el monitoreo es lo que responde a la última pregunta que está apareciendo. Así que yo creo que volvemos a Claudia, que también tiene varias preguntas bien interesantes dentro de este despliegue de parámetros de extrudibilidad, constructibilidad que empiezan a aparecer en las mezclas. Hay otras preguntas que tienen que ver con la combinación de otros materiales para otras prestaciones, térmicas o de color o incluso de transparencia, ¿sí? Y la posibilidad o alternativa de trabajar con múltiples inyectores. ¿Cómo ve esta combinación de o combinar los parámetros dentro de la misma mezcla o adicionar los componentes lateralmente? Entiendo que va en ese sentido esta pregunta. Bueno, la verdad es que hoy día respuesta absoluta no están, pero yo creo que así como hemos ido atendiendo toda esta parametrización, yo creo que sí es posible ir incorporando estas nuevas variables, pero siempre en función de actividad empírica, o sea, probando. Yo, a ver, la tecnología del hormigón, yo lo he dicho siempre, es muy versátil y te permite dar soluciones no solo materiales, sino que también de forma y también estructurales, pero aquí estamos frente a una tecnología nueva para nosotros, entonces estamos recién explorándola. Yo creo que no tengo la respuesta precisa para eso. Sí, yo creo que lo interesante, como puntualizando, es que algunos parámetros, como has mostrado tú, tienden a mejorar la resistencia, entonces quizás prestaciones acústicas se podrían combinar más fácilmente que otras prestaciones como térmicas, digamos, que sería bueno complementarla
con otro cordón, digamos, no. Entonces, en ese juego de parámetros, quizás ir combinando Claro, claro, diferentes pero prestaciones por que lo tienen mismo, que cumplir los parámetros, digamos. ¿Ah? Sí, claro, para poder pero mejorar en sí, por la ejemplo, durabilidad. todo lo que es acústico en hormigón, yo diría, es fácil, digamos, atenderlo, ¿no? En la parte más desafiante de ese punto de vista es la parte térmica y la parte estructural. Y eso pasa, yo diría, más que por los parámetros en sí, o sea, la parte térmica sí, de hecho lo tenemos considerado, empezar a incorporar algún tipo de ciertas adiciones para mejorar algunos, encapsular algún tipo de elemento que contribuya a la parte térmica, trabajar en morfologías incluso distintas de los cordones, simulando bloques térmicos, etcétera, trenzados, ¿no? Eso yo lo veo factible, pero cuando yo decía no tengo la respuesta es porque lo estamos recién empezando a abordar, y yo creo que va por ahí, en innovar en la forma, en la manera como colocar las capas, a lo mejor hacer dos impresiones simultáneas para generar mayor espesor. A eso me refiero con la versatilidad. Con el hormigón puedes hacer muchas cosas. Y la parte estructural, yo creo que ahí está uno de los mayores desafíos, absolutamente. Sí, aparecen también un par de preguntas sobre ese requerimiento. Evidentemente, en un país sísmico como que estamos, hay que enfrentarlo en diferentes magnitudes, es decir, uno es la resistencia a la mezcla, su estabilidad o la capacidad de autosoportar de los propios elementos, y después llegar a prestaciones sísmicas que implican combinaciones con enfierradura Así para es, generar elementos homogéneos, digamos. así Eh, es. en primer lugar, es decir, yo imagino que también esto de que las mezclas por su bajo contenido de humedad y alto contenido de cemento también se prestan para esas combinaciones de homogéneas con refuerzos estructurales. Yo también lo veo, y lo que hemos revisado en literatura, sí, sí, pero la experiencia que hay, no, ninguna obedece al comportamiento sísmico que tenemos en Chile, ninguna. Entonces, las soluciones que hay, que se incorporan armaduras, que se colocan algún tipo de escalerilla, incluso que se confina, claro, soluciones que son factibles de manejar, pero que no responden a las solicitaciones que tenemos altas, sísmicas que tenemos en nuestro país. Entonces, yo lo que podría contarles es que nosotros justamente estamos empezando a formular un proyecto que busca atender y explorar esas prestaciones estructurales, porque tiene que ser sitio específica, tiene que ser para la realidad sísmica de nuestro país. Entonces, creo que todo vale, jugar con la forma, pensar en diseños estructurales de incorporación de armaduras, que a lo mejor ahí se va a trabajar con multirobot, ¿no? Por la manera de colocar las armaduras. ¿Mm? Pero creo que todavía falta mucho, mucho por explorar en ello. Bueno, también hay una pregunta que viene respecto a los cementos alcalinos. No desconozco yo en particular cuáles son los cementos alcalinos o geopolímeros, dice que, pero que ¿Pero cuál es la sugiere que puede pregunta? producir, de Francisco Yáñez respecto al uso de cemento alcalino o geopolímeros con impresión 3D. Bueno, a ver, los cementos, el cemento en sí es clave para el tipo de mezcla. Eso es para cualquier tipo de hormigón. Ya cualquier cemento no da lo mismo. En el caso específico, ¿cierto?, de lo que nosotros hemos venido trabajando con un cemento de tipo siderúrgico, con bajo calor de hidratación, lo que propicia justamente extender estos tiempos abiertos, ya al tener un desarrollo fraguado inicial, un poco más lento, y no lo digo como algo negativo, lo digo como algo positivo, porque finalmente la resistencia final alcanza, al igual que uno pusolánico y un poco menos que Portland, ¿no? Entonces, la selección en este caso de un cemento alcalino también sería propicio para este tipo de mezcla, pero tendrías que meter también la variable a la parametrización para poder saber tiempos de fraguado, calores de hidratación,
y obviamente cómo responde a la trabajabilidad y cómo reacciona con el tipo de aditivo que estás utilizando. Y geopolímero era el otro, ¿no? Sí. Eso era lo otro. Bueno, lo mismo, la matriz del hormigón, eso es lo interesante, que te permite ir trabajando, explorando y encapsulando, ¿cierto?, este tipo de materiales, y otra vez, para el tipo de cemento específico con el que vas a trabajar, tienes que ir viendo cuál es digamos, la mayor prestación que te va a dar para un tipo de hormigón en específico. No sé, no lo hemos probado para imprimir, pero habría que hacer las pruebas. Más desafío. Más desafío. Bueno, yo creo que vamos a ir cerrando y me gustaría simplemente volver donde Fernando, para cerrar también con algunos comentarios sobre la arquitectura de estos edificios, porque ya hemos discutido un poco, Fernando, estos resultados respecto a las diferencias entre el uniciclo, el omnidireccional, entiendo que las métricas de consumo de energía de los móviles dependen del tipo, la forma del edificio, porque estamos forzando a los robots a trabajar en líneas rectas en edificios convencionales que están diseñados con otras tecnologías constructivas, y uno de los descubrimientos interesantes que surgen de estas primeras mediciones es que sus tiempos de energía, sus métricas, pareciera que son inferiores cuando generan formas curvas, digamos, que no le exigen tanto a los ejes de los robots. Entonces, ahí empieza a imaginarse, o por lo menos los arquitectos empezamos a imaginar otro paisaje urbano, si resulta que esta tecnología permite construir con menor consumo de energía otro tipo de forma arquitectónica, ¿no? No sé cómo ves esos resultados desde ese punto de vista, Fernando. Sí, de hecho son bien entusiasmadores, digamos, los resultados que obtuvimos, porque justamente como lo indicas, yo le llamo perfiles, ¿sí? Que el término con el que le llamamos más en robótica, esos perfiles que al final le damos como referencia al robot para que lo siga o para que lo construya en este caso, resulta ser gratamente que que implican un menos consumo energético, pero desde el punto de vista del moderado energético, como el esfuerzo que hace el robot cuando son trayectorias que tienen curvas, y no cuando son trayectorias que son rectas. Eso está muy asociado al modelo cinemático. El modelo cinemático del robot entra dentro de lo que es el espacio de estados, con el cual nosotros modelamos, y el espacio de estados se mueve también en un espacio funcional. Y este espacio funcional, por cada una de las plataformas, hay un espacio funcional diferente. Por ejemplo, para el del uniciclo o el car-like, el espacio funcional resulta ser C1, que es el espacio de las funciones continuas con primera derivada continua. Y para el del omnidireccional resulta ser C0, que es el espacio solamente de las funciones continuas que no necesitan tener la primera derivada continua. Y resultó ser que los modelos que pertenecían a C1 tenían un consumo energético bien inferior. Y eso también está asociado al hecho de que los modelos que pertenecen a C1, al espacio funcional de las funciones continuas, con primera derivada continua, requieren solamente de 2 motores dentro de su chasis, mínimo 2 motores. Sin embargo, los robots omnidireccionales requieren mínimo 3. Entonces, por ahí también va mucho de esto, ¿sí? El movimiento requiere una cierta cantidad de actuadores, y que al final de cuentas, cuanto más actuadores tenemos, más consumo energético va a haber, y eso es algo que también lo hemos tenido que ver. Si bien indirectamente, porque medimos el esfuerzo tiene una relación proporcional a la cantidad de energía consumida. Así que sí, efectivamente, como dices, las paredes, en este caso, los perfiles que son de alguna manera curvos, no son planos o no son rectos, han demostrado que tienen que le quitan menos energía al robot a la hora de seguir esa trayectoria. Bueno, se abren diferentes luces en ese sentido. Sí, Yo creo que estamos cerrando. Ahora agradecerle nuevamente a Claudia por exponer los esfuerzos que están realizando con todo el equipo de construcción de la UEB, y también a Fernando con la expertise en robótica, en que estamos colaborando para este desarrollo de nuevas tecnologías y unos nuevos horizontes para la construcción en Chile y en el mundo, con una tecnología tan revolucionaria, pero que implica muchos desafíos también.
Así que bueno, Nicolás, te dejo el control. Parece que la idea ahora es como prender las cámaras para sacar una imagen. Hola. Hola, muchas gracias, profesores, por esta gran charla. Sí, la idea es ahora que invitamos a todos los que están participando, que quedan en línea, que puedan prender su cámara. Contarles también que toda esta charla fue grabada, así que más tarde va a estar en la página de CIPIX para que la puedan revivir. Así que, por mientras, pueden ir prendiendo su cámara, siempre hacemos un screenshot para tener el recuerdo de esto. También contarles que se vienen las próximas charlas, que sería, fin de mes tenemos aplicación y uso de eficiencia energética en edificación, casos de estudio, así con empresas reales, para que estén atentos. Nosotros les vamos a estar mandando la información, como siempre, a través del correo, y les vamos a mandar también una encuesta de satisfacción para saber qué les pareció esta charla, si les gustó la temática, si desean que nosotros experimentemos con esto o más temática a futuro. Así que se los voy a dejar cuando den el video arriba. La idea es que puedan ver la cámara. Nosotros tenemos un formato súper antiguo, pero funciona bastante bien, así que miren la cámara y les doy el vamos. Pueden saludar, pueden mandar un saludo así como ustedes quieran. Y sacamos 2 fotos y sería, ¿ya? Así que ahí va la primera, miren la cámara, va en 1, 2 y 3. Voy a estar tomando la foto. Espera un segundito. Bien, ahí tengo la primera. A ver si vamos con la segunda. De nuevo, exactamente la misma dinámica. Así que 1, 2, 3, miren a la cámara y ya está. Si quieren un poco más desordenado, no sé, se mueve. Súper. Bueno, eso. Bueno, muchas Ahí gracias a estamos. todos que han Sí. podido conectar y esperar que sigamos acompañando en nuevos desarrollos tecnológicos. Sí, Gracias. ya nos vemos en Gracias. otras actividades. Que estén muy bien, muchas gracias. Que tengan un bonito día. Gracias, chao. Chao. Chao, gracias. Hasta luego. Gracias. Chao.